Hermanos, ellos son la clase en inglés y hablaron en inglés. ¿Sí los oyeron? Sí. Hubo partes que yo les entendí perfectamente cuando hablaban español, ¿verdad? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 13, hermanos. Hechos capítulo 13. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez que no hayamos reconocido? ¿Viene usted por primera vez y no dijimos su nombre? ¿Habrá alguien que venga por primera vez y no lo reconocimos? Déjenos saber para darle la bienvenida y agradecer a Dios que usted está con nosotros. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Viene por primera vez? Ahí tenemos un invitado, ¿verdad? ¿Puedes ponerte de pie y darnos tu nombre si eres tan amable? Misael. ¿De dónde nos visitas, Misael? ¿De Chihuahua? Qué bueno. ¿Y cómo te enteraste de la iglesia? Amén. Qué bueno, Misael. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Puede sentarse. ¿Habrá alguien más por primera vez que no hayamos reconocido? ¿Por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Nadie más? Todos ya habían venido alguna vez. No queremos que nadie pase desapercibido. Y bueno, ustedes que vienen primera vez, tenemos una clase especial para ustedes. Y hay un refrigerio que hermanos prepararon esperando que sea de bendición para ustedes. Entonces, si pueden ayudar a los visitantes, primera vez, segunda vez y tercera vez para ir a la clase de los visitantes, nos esperábamos para que a ver si había un poquito más. Entonces, si alguien puede ayudar a los visitantes para ir a la clase sería muy bueno, para que ellos también puedan estar ahí y se les pueda también atender. Hechos 13:1, hermanos, dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Si se portan bien, escuchan, a lo mejor nos vamos temprano. ¿Les parece bien, hermanos? ¿No quieren? Bueno, no les gusta irse temprano. Ustedes quieren, les encanta la mala vida, ¿verdad, hermanos? Hechos 13:1. ¿Cuántos les gustaría quedarse hasta las 3 con predicación, hermanos? Ahí están los mentirosos, fariseos, escribas. No es cierto, hermano, estoy bromeando. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Ahora, Señor, habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, ayúdanos a retener, pero sobre todo, ayúdanos a obedecer tu palabra. Te necesitamos, Señor, y rogamos que hoy, Señor, tu presencia esté con nosotros y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos a 3 semanas prácticamente de la conferencia misionera y yo quiero que ustedes todos entiendan este concepto de la obra misionera. ¿De qué se trata? Aunque la palabra misiones no viene en la Biblia, hermanos, es una doctrina totalmente bíblica. El enfoque que Dios tiene para este mundo, Dios quiere, hermanos, que cada persona sea salva. En primera de Timoteo 2:4 dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También en la carta de Pedro dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios, el deseo principal y más importante de Dios, es que la gente de este mundo, hermanos, pueda ser salva. No todas las personas en este mundo se van a ir al cielo el día que mueran. Porque para ir al cielo necesitamos ser salvos. Y para ser salvos necesitamos, hermanos, nosotros invocar el nombre del Señor. Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La persona que invoca es aquella persona que entiende que es pecador, que está condenado. Y esa persona busca la misericordia de Dios para recibir el perdón en su vida. Y dado que Cristo vino a este mundo a pagar el precio por nuestros pecados,
El Señor dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo les he explicado que esa palabra invocar es la palabra griega epikaleos. Epikaleos es un recurso legal que había en el Nuevo Testamento que se utilizaba en dos diferentes ocasiones. Epikaleos, hermanos, era utilizado por una persona que era acusada injustamente y estaba siendo condenado por algo que no hizo. El criminal, bueno, no el criminal, el acusado, siendo inocente, podía invocar al rey, al César, apelar para ser juzgado directamente por él, en busca de una mejor condición de justicia. Pablo en Hechos 25 dice que apeló al César porque lo estaban acusando injustamente. Esa era una instancia en la que servía epikaleos, invocar. Pero la otra era totalmente opuesta. Epikaleos funcionaba o estaba disponible para criminales que habían sido juzgados y habían sido hallados culpables de un delito grave. Los presos en el Imperio Romano que cometían delitos graves eran condenados a muerte, y la muerte que se les daba era por crucifixión. Así que, hermanos, los que habían sido condenados, sentenciados a muerte, ya no tenían esperanza, ya no tenían posibilidad. La única manera que ellos podían ser salvados era epikaleos. Ellos presentaban una petición al rey para ser considerados como un caso de clemencia, en que siendo culpables, para dar epikaleos tenían ellos que declararse culpables, aceptar su crimen, entender que ellos merecían morir, pero podían invocar por la misericordia del rey. La Biblia nos dice, hermanos, que en esos tiempos los reyes o gobernadores acostumbraban y tenían la autoridad de liberar a un preso. Por ejemplo, Pilato lo hacía el día de la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes que presentó al pueblo dos opciones entre Barrabás, que era acusado de sedición y de asesinato, y Jesús? Y les dijo a la gente: ¿a quién escogen? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? ¿Y qué escogió la gente? Danos a Barrabás. Ese era epikaleos. Barrabás había pedido misericordia. Pilato quería usar ese recurso para liberar a Jesús, porque él sabía que era inocente. La diferencia, hermanos, entre esa ley o ese recurso legal de epikaleos entre los reyes terrenales y el rey, nuestro rey, es que dice Romanos 10:12 que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En los tiempos bíblicos solamente el rey podía liberar a un preso que invocara. De todos los que invocaban, solo uno podía ser salvo. Pero a diferencia con nuestro rey, él es rico para con todos los que le invocan. Y dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, para que una persona pueda ser salva, tiene que invocar. Pero dice ahí Romanos 10:14: pero ¿cómo invocarán en aquel de quien no han oído? Para invocar tienen primero, que creer en quien no han creído. Para invocar tienen que creer. Porque la salvación es por gracia de Dios y es por medio de la fe. ¿Estamos aquí, hermanos? Tiene que invocar, pero para invocar tiene que creer. Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer tienen que oír, porque la fe viene por el oír. Y luego dice: pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? El plan de Dios para alcanzar el mundo con el evangelio es que la iglesia que Él estableció, la primera iglesia en Jerusalén, fuera el prototipo a replicar, para que a través de esos hermanos de la primera iglesia en Jerusalén, el evangelio llegara a todo el mundo. En Lucas 24:47 Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El plan de Dios, hermano, es que la iglesia
que ha sido salva y redimida por la sangre de Cristo, la iglesia sea testigo para este mundo de la salvación que Dios ofrece. Pero no solamente un testigo presencial, pero sea un testigo judicial. ¿Qué quiere decir la palabra testigo? Quiere decir que debe dar testimonio a alguien que dice lo que ha visto, lo que ha sabido y lo que ha oído. La iglesia es responsable de dar testimonio a la gente que está perdida de cómo pueden ir al cielo el día que nosotros moramos. En 2 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, mire esa palabra, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, esta palabra encargó es, hermanos, algo muy, muy fuerte. Es una palabra que nos da una responsabilidad grande. Pocas veces, hermanos, que mi esposa y yo hemos salido de viaje, hemos dejado a nuestros hijos, porque usted sabe que los hijos es lo más importante para nosotros, y uno tiene mucho cuidado con los hijos. No los puedes dejar con cualquier persona. ¿Me está escuchando, hermanos? Y más cuando están pequeñitos. Solamente tú puedes encargar a tus hijos con alguien en quien confías mucho. Y cuando les encargas tus hijos para irte en un viaje, tú les estás dando una gran responsabilidad. Les estás dando una gran responsabilidad. Te encargo a mi hijo, y si es un bebé pequeño, es una responsabilidad muy grande que no le confieres a cualquier persona. Y si alguien te encarga a sus hijos, hermano, tú debes asegurarte de hacer bien ese encargo que te están haciendo, porque es una responsabilidad que te están dejando en tus manos. Cuando dice la Biblia que Jesús nos encargó a nosotros, es decir, que Él puso una responsabilidad sobre nuestros hombros, una carga, una responsabilidad que somos, hermanos, nosotros obligados a cumplir. Nos encargó la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Jesús nos encargó a nosotros esa palabra o ese ministerio de la reconciliación. Es la labor, hermanos, de que cada persona en este mundo escuche el evangelio. Esa es la tarea y responsabilidad de la iglesia. Lo encontramos en Mateo 28:19, en Marcos 16:15, en Lucas 24, en Juan también lo encontramos, y en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender que es mi responsabilidad como cristiano, no como pastor, como cristiano, que otras personas que existen en el mundo que no son salvos conozcan el evangelio, escuchen el evangelio. Y es una gran responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Ahora, Él no solamente delegó la responsabilidad, Él dio también, hermanos, aparte de la responsabilidad, dio el mensaje para predicar. Y nos confirió, nos dio a nosotros el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Nos dijo exactamente qué decirle a la gente. Decirle a la gente que somos pecadores, que por nuestros pecados estamos condenados al infierno, pero que Cristo murió por nosotros y Él derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Y el requisito que Dios pide para ser salvos es que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Básicamente el evangelio es el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y las implicaciones que tiene para la salvación de nuestra alma. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Pero no solo nos dio la responsabilidad, no solo nos dio el mensaje,
también nos dio la estrategia y la logística a seguir para alcanzar el mundo con el evangelio. Estableció la iglesia, hermanos, y le dijo el orden en que la iglesia debería hacerlo. Vaya a Lucas 24:49. Estamos que entender, hermanos, la responsabilidad que hay sobre la iglesia de alcanzar el mundo con el evangelio. Y el hecho de tener una conferencia de misiones no es que solamente una vez al año debamos recordarlo, es que no debemos olvidar que la prioridad principal y el enfoque de la iglesia no es el compañerismo, no es el sentarnos en una banca los domingos para mirarnos unos a otros qué buenos somos o qué religiosos somos y enseñarnos unos a otros a amarnos. Eso es bueno, pero no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia va más allá de las paredes de la iglesia, y es que otros conozcan a Jesucristo como su Salvador. Todo lo demás es el medio para lograr el fin. El fin es que las almas sean salvas. El medio es que podamos ser edificados, nutridos, alimentados, hermano, que nosotros crezcamos espiritualmente para entender nuestra responsabilidad y que la cumplamos. Básicamente es eso. Lucas 24:49, Jesús dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. No solo nos da el mandamiento, no solo nos da, hermanos, el mandamiento, el mensaje, no solo nos da la logística, la estrategia para hacerlo, pero también nos da el poder para hacerlo, y es el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué, hermanos? Investidos de poder desde lo alto. Jesús está diciendo: ustedes no se van a mover de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, hasta que reciban esta promesa del Padre. Ahora, esto sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jesús, hermano, murió en la Pascua y Él fue sepultado. Al tercer día resucitó. Después anduvo 40 días aquí en la tierra, hermanos, y apareció a mucha gente. Hermanos, desde la Pascua hasta Pentecostés son 50 días. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, y después estuvo 40 días en la tierra. Y ahora les está diciendo, hermanos, que después de que sean investidos de poder de lo alto, ellos debían entender que esa era la señal para salir de Jerusalén. Y, hermanos, solamente pasarían 7 días para que eso ocurriera. 7 días que ellos estaban unánimes orando por el poder del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 7 días después de su ascensión al cielo, la iglesia fueron todos llenos del Espíritu Santo, y esa era la señal que les decía a ellos que ahí tenían que empezar a salir de Jerusalén para predicar el evangelio en otros lugares. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia de Jerusalén? No salió. Recibieron el poder del Espíritu Santo, predicaron en Jerusalén, pero se quedaron en Jerusalén. Cosas grandes pasaron en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, hermano, 3,000 personas fueron salvas y bautizadas. En Hechos capítulo 4, hermanos, encontramos 5,000 personas salvas y bautizadas, varones. Y luego una multitud que ya ni pudieron contar. Estamos hablando que la iglesia en Jerusalén creció exponencialmente a miles y miles de personas que se reunían en diferentes grupos para escuchar y predicar a Jesucristo, pero no estaban cumpliendo lo que Dios les había mandado. Jesús les había dicho: cuando sean investidos de poder de lo alto, ahí ustedes tienen que salir de Jerusalén y me van a ser testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia no salió. Por 14 años más o menos la iglesia se quedó en Jerusalén sin salir, sin predicar, sin ir a otros lugares. ¿Sabe qué hizo Dios? Tuvo que mandar una persecución. En Hechos 8:1 dice la Biblia que Saulo consentía a su muerte. Hechos 8:1. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Note, Jesús les había dicho: ustedes cuando reciban poder, en ese momento deben salir a predicar a Jerusalén, y otros deben ir a Judea, y otros deben ir a Samaria, y otros hasta lo último de la tierra. Pero ellos no obedecieron, se quedaron en Jerusalén. Así es de que Jesús tuvo que traer una persecución contra la iglesia. Y cuando vino la persecución, ellos entendieron
por qué estaba viniendo. Dios, el Señor les había mandado salir y predicar en otros lados, pero no fueron. Así es de que por la persecución ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y versículo 2, y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando por casa, arrasaba a hombres, mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos, hermanos, que la gran comisión se tiene que llevar a cabo. No es un asunto opcional. Es un requisito que Dios pide a la iglesia, y cuando la iglesia está cómoda, deja de hacerlo, porque es fácil dejar de hacerlo. Es fácil dejar de ganar almas. Es fácil dejar de escuchar el llamado de Dios. Pero cuando el mundo, hermanos, se está perdiendo, y la única manera de que el mundo pueda ser salvo es que la iglesia cumpla con la gran comisión, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que la iglesia salga de su comodidad y vaya a predicar el evangelio. La iglesia tuvo que ser perseguida, y por la persecución hubo resultados. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice, hermano? La mano del Señor estaba con ellos, y gran número se convirtió al Señor. Hermano, cuando ellos salieron de Jerusalén y empezaron a predicar en diferentes ciudades, llegaron a Antioquía, y entrando en Antioquía empezaron a predicarle a judíos y gentiles, y ahí, hermanos, una gran multitud se convirtió al Señor, y se formó una iglesia nueva, porque la iglesia salió de su comodidad. En Hechos 11:22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Estamos en Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora tenemos otra iglesia diferente a la de Jerusalén. Una iglesia, hermanos, que entiende que el esfuerzo de predicar el evangelio trae resultados. Gente se convierte, y la gente que se convierte se congrega y conforman otra iglesia más. Y eso, hermanos, sirvió de importante influencia para el surgimiento de la obra misionera como iglesia en el mundo. Esto no fue inventado, hermanos, por los bautistas. No fue inventado, hermanos, por algún pastor que tuviera la carga de tener más iglesias bautistas en el mundo. Es un plan de Dios para alcanzar el mundo con el evangelio. Ahora, hermanos, para la obra misionera hay tres elementos necesarios que son necesarios para llevar a cabo la obra misionera. Hay una parte que es la más importante, la de Dios. Hay otra parte que es la parte del misionero, pero hay una parte que le corresponde a la iglesia. Y vamos a ver estos tres elementos. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia, Hechos 13:1, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes tetrarca, y Saulo. La iglesia, hermanos, que comenzó, tenía un año de estar comenzada, y esta iglesia estaba teniendo muchos convertidos. Muchos de estos convertidos, hermanos, también llegaron personas de otros lugares a congregarse con la iglesia, como Bernabé, como Saulo, y los que menciona aquí, que eran pastores en la iglesia. Bernabé, que ya sabemos que fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Simón, que se llamaba Niger, probablemente uno
de aquellos que habían predicado también, hermanos, que habían salido de Jerusalén y predicado en Antioquía a los gentiles. Lucio de Cirene, Manaén, una ocasión les mencioné que Manaén era uno que Jesús había sanado a su hijo, y este Manaén, hermanos, se había criado junto con Herodes tetrarca y Saulo. Tenía buenos líderes en la iglesia, había cristianos maduros que estaban ministrando, que estaban enseñando, que estaban predicando a la iglesia, maestros de escuela dominical, capitanes de ruta, obreros, hermanos, que estaban sirviendo al Señor. Qué bendición por obreros que hay en la iglesia, hermanos. Pero de esos obreros llegan a un punto donde Dios dice: ya no quiero que estén ahí amontonados. Ahora quiero que algunos de ellos vayan a otros lugares para predicar el evangelio en otros lugares. ¿Me está escuchando, hermanos? Versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he, ¿qué, hermanos? Llamado. ¿Quién los llamó, hermanos? Fue Dios, ¿verdad? Bueno, dice el Espíritu Santo, es Dios. Dios, hermano, pone un llamado en personas de la iglesia que han crecido, que han madurado, que han experimentado el ministerio, hermanos. Y la parte que le corresponde a Dios es llamar obreros para el ministerio. Dios llama personas, hermanos, que están creciendo en la fe. Dios llama personas que son espirituales. Dios llama personas que son obreros aprobados por la iglesia, hermanos. Dios llama personas para ir a otros lugares. Los misioneros no son extraterrestres, hermanos. No son descendidos del cielo o ángeles que vinieron a visitarnos. Son cristianos que estaban sentados en las iglesias escuchando predicación. Pero llegó un punto, hermanos, que esos misioneros que eran cristianos sentados en las iglesias ya no estaban conformes con su trabajo, ya no se sentían a gusto con su estilo de vida, ya no podían estar nada más dando una clase, ya no podían nada más estar trayendo visitantes a la iglesia. Querían más, y ese fuego en su corazón, ese anhelo, Dios lo puso para decir: es que yo quiero que vayas a otro lugar a predicar el evangelio, hermano. Y así Dios llama a los misioneros. Es Dios quien los llama. No es el pastor que dice: hermano, usted me cae mal, usted se va a ir a otro lugar a empezar una iglesia. Eso no funciona. Ese no es el plan de Dios. No es el pastor queriendo desterrar gente de la iglesia, es Dios llamando obreros al ministerio. Dios es el que llama, Dios es el que prepara, Dios es el que entrena. Dios le dice a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La palabra apartadme significa poner aparte, señalar, designar específicamente. Y la palabra proscaleo, los he llamado, es una invitación personal que el Señor le hace a aquellos cristianos para decir: yo quiero que tú me sirvas. Yo te quiero para algo más que ser maestro de escuela dominical. Y no tiene nada de malo ser maestro de escuela dominical. Necesitamos maestros de escuela dominical. No todos se pueden ir porque toda la iglesia se quedaría sola. Pero alguien se tiene que rendir al llamado de Dios. Es el Espíritu Santo quien escoge. Es el Espíritu Santo quien prepara. Es el Espíritu Santo que pone en el corazón de algunos la carga, el deseo, el anhelo. Abre las puertas, hermano, y prepara las circunstancias para que vaya a predicar a otros lugares. De esta iglesia han salido misioneros a predicar a otros lugares. Hace años atrás nuestro hermano Armando Anaya, hermanos, salió de nuestra iglesia. Mire, a mí no me gustaba la idea que él se fuera, porque es un tremendo obrero el hermano Armando Anaya. Donde lo poníamos, hermano, mire, hacía tremendas cosas. Pusimos con jóvenes, trabajó con jóvenes. Lo pusimos en el culto infantil, mire, como pez en el agua. Hizo un tremendo trabajo con los niños. Lo pusimos en una ruta, trajo bastante gente. Le dijimos: va, empiece una misión. Empezó una misión y la hizo iglesia, hermanos, casi independiente. Era un obrero, hermanos, incondicional. Nunca se agüitaba, nunca se quejaba, nunca daba problemas. Pero el Espíritu Santo dijo: apártamelo,
porque lo he llamado a una obra. Y cuando vino y me dijo, pastor, Dios me está llamando a Perú, le dije, hermano, y le dije a Dios, te lo cambio por otros 4. Pero ¿sabe qué? Dios lo llamó a él. Y la parte de él es importante obedecer al llamado de Dios. Amén, hermanos. Pero también hay una responsabilidad de la iglesia. A veces, hermanos, gente es llamada en nuestra iglesia. No solo el hermano Armando, ha habido muchos obreros. El hermano Ernesto está ahí en Suazo. El hermano Richard vino con nosotros el miércoles, quiere comenzar otra iglesia allá en Perú. El hermano Josué Flores, que él fue salvo en esta iglesia, está en Uruapan, Michoacán. El hermano Josué Díaz está ahí, hermanos, ahora en Ciudad Valles, levantando una iglesia. El hermano Raúl y su esposa, la hermana Brenda está aquí también de la iglesia. Ella está pastoreando en Ébanos. Bueno, su esposo está pastoreando en Ébanos. El pastor Crescencio Díaz está en San Diego, California. Amén, hermanos. El hermano Chuy Herrera está allá en Miguel Alemán. El hermano Mario está aquí en García. Hermano, gente ha salido de nuestra iglesia porque Dios los ha apartado y Dios los ha llamado. Pero no hay suficientes obreros de esta iglesia. Y gracias a Dios, hermano, hay obreros de otras iglesias que vienen con nosotros a decirnos, hermanos, Dios me llamó y mi iglesia no me puede enviar. En los tiempos bíblicos no había otras iglesias. Nada más estaba la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Y los de Jerusalén, hermanos, estaban siendo perseguidos. Nunca dieron a la obra misionera. Ahora toda la responsabilidad era la iglesia de Antioquía. ¿Y cuál era la responsabilidad de la iglesia? Mire Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado, ¿y qué dice, hermanos? Orado, les impusieron las manos y los despidieron. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, la primera y más importante responsabilidad de la iglesia cuando el Señor llama a obreros, es que la iglesia debe orar por esos obreros. La iglesia debe orar por esos misioneros. Por eso los misioneros, cuando vienen, traen tarjetas de oración que nos regalan y nos dicen, hermanos, oren por nosotros, porque es una parte fundamental para que el evangelio pueda ser llevado a otras partes del mundo. Y mire, no se trata de convencer a Dios que use a esos misioneros, se trata de convencernos a nosotros mismos de tener parte en la obra que ellos están haciendo. Amén, hermanos. Dios nos manda a orar por la salvación de otras personas. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia debe orar por aquellas personas que necesitan del evangelio, debe orar por la salvación de otros, y hermano, la iglesia debe orar por los perdidos, pero también debemos orar por obreros. Mateo 9:37, Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies necesita obreros, hermanos, necesita personas que estén dispuestos a ir a predicar el evangelio a otras partes del mundo. Necesita obreros que salgan de su comodidad, que estén dispuestos a entregarse y rendirse al Señor para ser misioneros en otras partes del mundo. La iglesia necesita estar constantemente, hermanos, animando obreros para dar su vida al campo misionero. Los misioneros salen de las iglesias. Los misioneros no salen de plantas, ni salen de fábricas, salen de la iglesia local. Cada misionero que está en cualquier parte del mundo, un día era un cristiano como usted, sentado ahí escuchando predicación. Pero fue creciendo al punto que escuchó el llamado de Dios y rindió su vida para ir a otro lugar. Y Dios les está usando porque ellos estuvieron dispuestos para ser usados. Los misioneros no son gente distinta a cualquier otro cristiano. La única diferencia es que escucharon y respondieron al llamado de Dios. La iglesia debe orar por obreros.
La iglesia debe orar por esos misioneros que han rendido su vida, por sus necesidades, por su salud, orar por el trabajo que están haciendo, por la protección de Dios. Constantemente vemos en la Biblia una invitación que el apóstol Pablo dice a las iglesias: hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros, oren por mí, porque la oración es una parte fundamental para que los misioneros puedan llevar a cabo su trabajo. Entonces, la parte de Dios, llamar obreros y entrenar obreros. La parte de la iglesia es orar por ellos, pero también apoyarlos. Mire, ahí dice la Biblia: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta palabra significa apolúo, significa dejarlos libres, pero también equiparlos para un viaje. Quiere decir, hermanos, que la única manera que Pablo y Bernabé podían viajar para predicar el evangelio era que la iglesia de Antioquía les supliera el dinero, los recursos, para que ellos hicieran ese viaje y ellos, hermanos, predicaran en diferentes lugares. La obra misionera requiere, hermanos, una iglesia constantemente orando, pero también una iglesia constantemente dando para que el evangelio sea predicado en otras partes del mundo. La Biblia nos dice que cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, llegó a Corinto y se tuvo que poner a trabajar haciendo tiendas porque no tenía recursos. Él mismo da testimonio en Filipenses 4 que cuando partió de Macedonia, ninguna iglesia participó con él en razón de dar y recibir, sino solamente los filipenses. Las iglesias de Macedonia empezaron a aportar y apoyar a Pablo económicamente, para que Pablo tuviera que dejar de hacer tiendas y empezar a predicar y entregarse por completo a la predicación del evangelio. Y Pablo les escribe a ellos sobre esa actitud que ellos tuvieron. Mire, Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Sé que estos mensajes no son tan entretenidos como los de la bendición de Dios y la prosperidad de Dios, esos que sí nos interesan, ¿verdad? Pero no hay bendición más grande, hermanos, que cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios para que el evangelio sea predicado en otras partes del mundo. Filipenses 4:10, Pablo le dice a los hermanos de Macedonia: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de vida, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, para tener hambre, para padecer tener abundancia, saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ¿qué dice? Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, mire que dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Era, hermanos, una enseñanza para las iglesias del Nuevo Testamento, que eran pocas iglesias, hermano, que se estaban multiplicando y que se estaban comenzando, que esas iglesias deberían entender su responsabilidad para con los siervos de Dios que estaban dando su vida para predicar el evangelio. Ellos debían suplir las necesidades para que ellos fueran, hermanos, sin distracciones, sin ocupaciones de otra cosa más que predicar el evangelio. La obra misionera, la iglesia es responsable de orar por los misioneros, de orar por obreros, orar por las almas perdidas, hermano, para que sean salvos, pero también dar para que otros vayan a predicar a esos lugares. Los misioneros son personas que han recibido el llamado de Dios y han tenido una carga para ir a otro lugar. Vienen misioneros a nuestra conferencia y ocasionalmente vienen misioneros de otras iglesias fuera de la conferencia y nos dicen: hermanos, yo quiero ir, va a venir uno que va a Alemania,
Yo quiero ir, hermanos, hay un misionero que fue a Rumania, está en Rumania. Yo quiero ir, hermanos, hay un misionero que está en Líbano. Ahí, hermanos, trabajando con gente, hermanos, que está refugiada en esos lugares. Hay misioneros que dicen, yo quiero ir a África. Yo quiero ir, hermanos, a cualquier otro país, cualquier lugar que necesita el evangelio. Y el misionero dice, yo estoy listo para ir, pero necesito ayuda para llegar a ese lugar. Y las iglesias del Nuevo Testamento entendían su responsabilidad y la llevaban a cabo. Mire Hechos 15:3. Hechos capítulo 15 y versículo 3. Ellos pues, habiendo sido, ¿qué, hermanos? Esta palabra propempo, hermanos, significa alguien que patrocina o que paga un viaje. Propempo es darle para un viaje, financiar o equipar para un viaje. Pablo y Bernabé tenían que viajar y la única manera de hacerlo es que fueran encaminados por la iglesia. Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. En Romanos 15:24 Pablo les dice a los hermanos de Roma que él tenía que viajar a España, pero para llegar a ese viaje que él tenía la necesidad de ir a predicar, necesitaba la ayuda de la iglesia. Romanos 15:24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser, ¿qué, hermanos? Encaminado. Romanos 15:24, ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. La palabra encaminado es la palabra propempo, que significa necesito que ustedes me ayuden a llegar a España. Entonces, una parada estratégica es visitar la iglesia de Roma. Para que la iglesia de Roma, hermanos, el apóstol Pablo tiene que llegar a España y ese viaje cuesta caro. Hermanos, necesitamos nosotros ayudarle para financiar ese viaje. Y los hermanos juntaban una ofrenda y pagaban el viaje de Pablo para que llegara hasta España. Pero mire 1 Corintios 16:6. A la iglesia de Corinto, otra iglesia que él había comenzado, les dice también estas palabras: podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros mire lo que dice, encaminéis a donde haya de ir. Pablo está diciendo, todavía no sé a dónde voy a tener que ir, pero voy a visitar la iglesia porque yo necesito que la iglesia me encamine para ir a donde tenga que ir. Capítulo 16, versículo 11. Mire lo que dice: por tanto nadie lo tenga en poco, sino, ¿qué dice, hermanos? Encaminadle en paz para que venga a mí, pues lo espero, ¿qué dice, hermanos? Con los hermanos. Está diciendo, mira, hay otros obreros, como en el caso de Timoteo. Primera de Corintios, dije, sí, ¿verdad? Primera de Corintios 16. Vamos a ver ahí, estamos 16 y versículo 11. Mire lo que dice ahí, estamos ahí. Primera a los Corintios, 16. Y versículo 11, mire, está hablando de Timoteo, versículo 10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Esto habla de que la iglesia debería hospedarlo, debería alimentarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Nada más porque necesitaba? No. Recuerde que la promesa de fe, la ofrenda de misiones, no es una obra de beneficencia. No es para ayudar a alguien que necesita. Es para financiar, ¿qué, hermanos? La obra de Dios. Mire ahí versículo 10. Porque Él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadle, dice ahí, en paz, para que venga a mí, porque lo espero, dice la Biblia, con los hermanos. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga, dice ahí, oportunidad. Mire 2 Corintios, ahí la siguiente página, 1:16. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser, ¿qué?
encaminado por vosotros, ¿a dónde? A Judea. Entonces mire el plan de Dios, hermanos, que implica la responsabilidad de la iglesia con los misioneros. La iglesia es responsable de recibir, de hospedar, de atender, de cuidar, de animar y encaminar a los misioneros para que lleguen a donde Dios les ha enviado. Vaya a Tercera de Juan, antes de Judas y Apocalipsis. Tercera de Juan. Y mire Tercera de Juan, y vamos a ver versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, otra vez, propempo, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos, ¿qué debemos? Acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Mire, el apóstol Juan está diciendo al hermano Gallo: hermano, esta es una responsabilidad de la iglesia. Cuando hay personas llamadas a servir a Dios como misioneros, la iglesia debe orar por ellos, la iglesia debe recibirlos, debe hospedarlos, debe animarlos, pero debe encaminarlos, y esto implica ofrendas que se dan para que ellos lleguen a donde Dios los ha llamado. ¿Cuál es el propósito? Vamos a Hechos 13. El trabajo de Dios es llamar a los obreros, es escogerlos. El trabajo de la iglesia es orar por ellos, es ayunar por ellos, es animarlos, es encaminarlos. Y no tenemos tiempo de ver que la Biblia dice que les impusieron las manos y los despidieron. Es también, hermanos, comisionarlos. Pero en Hechos capítulo 13, y voy a terminar aquí, yo sé que no es un mensaje que para muchos sea emocionante o interesante, pero es bíblico. Hechos 13:4, cuando Pablo y Bernabé salieron enviados de la iglesia de Antioquía, financiados por ellos, ¿qué hicieron ellos? Como misionero, ellos entonces, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. En versículo 5 llegaron a Salamina. En versículo 6 atravesaron la isla de Pafos. En versículo 13 de Pafos se fueron a Panfilia. Ahí Juan Marcos se separa de ellos. En versículo 14 llegan a otra Antioquía, ahora en Pisidia. En versículo 51 llegan a Iconio. En capítulo 14, versículo 6 fueron a Listra y a Derbe y a regiones circunvecinas. En versículo 19 apedrean a Pablo y lo matan, pero el Señor lo resucita. En versículo 23 pusieron pastores en cada iglesia que comenzaron. Y en versículo 26 regresaron a su iglesia enviadora, la iglesia de Antioquía, para dar reporte del trabajo que ellos habían hecho, hermanos, en ese viaje misionero. La obra misionera es un concepto bíblico, hermanos. Hermanos, Dios llama obreros, la iglesia ora por ellos, la iglesia los aprueba, los anima, los envía, la iglesia, hermanos, los hospeda, la iglesia los financia, los encamina, y ellos, hermanos, enviados por la iglesia, tienen como resultado que trabajan predicando el evangelio, estableciendo iglesias donde no había, y de esa manera el reino de Dios se expande, y de esa manera más gente se convierte al Señor. Ese plan es funcional. Ese plan, hermanos, es práctico. Es un plan bíblico, un plan divino. Esa es la manera que Dios quiere alcanzar el mundo con el evangelio. El problema que tenemos es la ignorancia de las iglesias, que piensan que toda la iglesia es nuestro mundito aquí. El entretenernos, el saludarnos, el pelearnos, reconciliarnos, cantar, y ya vinimos, cantamos y nos vamos y ya se acabó todo. No, hermanos. La iglesia tiene como propósito alcanzar el mundo con el evangelio. Por eso la conferencia de misiones es tan importante, y yo quiero que usted lo entienda. Que no se trata de un eventito anual en el que ponemos banderitas, en el que hacemos cantos misioneros,
en el que recibimos 2, 3 misioneros, les damos unos pesillos y ya cumplimos la gran comisión. No, esta iglesia tiene como propósito principal, más allá que tu comodidad, que restaurar tu matrimonio, más allá, hermanos, que cualquier otra cosa o beneficio que recibamos de la iglesia, es alcanzar el mundo con el evangelio. Ahora, para que la iglesia cumpla su propósito, necesitamos tener familias fuertes. Por eso hablamos de la familia. Necesitamos tener jóvenes consagrados que estén dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Por eso necesitamos ministerios de jóvenes. Necesitamos niños que estén siendo educados en el temor de Dios. Por eso necesitamos escuela cristiana. Amén, hermanos. Necesitamos matrimonios sólidos. Por eso tenemos clases para matrimonios. Pero el propósito no es ninguno de esos. El propósito es alcanzar el mundo con el evangelio. Durante la conferencia, hermanos, vamos a tener unas tarjetas de promesa de fe. Hay 3 propósitos de la conferencia de misiones. Número 1, hermanos, que Dios llame obreros de la iglesia para ir al campo misionero. Ya necesitamos tener más misioneros en la iglesia. Ya necesitamos, entre tanta gente, necesitamos a alguien que Dios llame al campo misionero. Pero es Dios que los llama, no el pastor. Entonces necesitamos obreros. Número 2, necesitamos como iglesia orar más por la obra misionera. Pero número 3, también necesitamos dar más para que los misioneros que están listos para ir, podamos apoyarlos para seguir en el campo o para irse lo más pronto posible. Gran parte, hermano, de los ingresos de la iglesia se van a la obra misionera. Esta iglesia da mucho a misiones, pero podríamos dar mucho, mucho más. Si tan solo tuviéramos este corazón y este anhelo de entender el propósito de Dios para nuestra iglesia. Yo le quiero animar en esta mañana, hermano, a que usted ore a Dios y le diga: Señor, ¿qué parte voy a tener yo en la obra misionera? Y hay otra parte muy importante. Usted y yo no necesitamos ir a otro país para hacer la obra misionera. Usted y yo podemos hacerlo aquí mismo. Cuando salimos a las colonias aquí alrededor, amén, hermanos, llevamos folletos y predicamos el evangelio. La iglesia debe alcanzar su Jerusalén alrededor. Debemos plantar iglesias en Judea, más allá de nuestros límites, pero debemos enviar obreros hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Sé que no es lo que nos gusta escuchar. Sé que no es la clase de predicación que quisiéramos recibir, porque estamos enfocados en recibir algo que nos alimente o que nos beneficie a nosotros. Y cuando se trata de la necesidad del mundo, a veces somos muy indiferentes, porque sinceramente, Señor, no tenemos compasión, no tenemos un deseo de ser instrumentos útiles en tus manos. Pero, Señor, toca nuestro corazón, muévelo para servirte y hacer tu voluntad. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor, y hacia tu obra, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Así como están, hermanos, ojos cerrados, cabeza inclinada. Ore por la mies, por obreros, que podamos tener un corazón generoso para dar más a la obra de Dios. Este mundo, hermanos, le queda muy poco tiempo. Este mundo está tan perdido que yo le puedo decir que Cristo no tarda en venir. Cristo viene pronto. Y todo lo que usted y yo estamos preparando y trabajando, aquí se va a quedar. Lo único que permanecerá con nosotros es lo que hagamos por la obra misionera y para que otros sean salvos. Mientras toca el piano, deje su lugar, venga al altar, hable con Dios. Dios quiere usarle a usted. Tal vez Dios quiere que usted vaya a otro lugar a predicar. Tal vez Dios está llamando a alguien para ser un misionero. Tal vez Dios está tocando el corazón de alguien
para hacer más por misiones. Si esta iglesia no ama misiones, Dios no puede bendecir esta iglesia, hermanos. Porque el propósito de la iglesia es alcanzar el mundo con el evangelio. Habrá alguien que diga: pastor, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así que levante su mano? Quisiéramos hablar con usted y enseñarle cómo puede ir al cielo el día que muera. ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo me quiero bautizar, quiero obedecer el mandamiento del bautismo, a mí me gustaría ser obediente? Ok, ya tenemos un bautismo, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera bautizarse? Ok, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a obedecerla en el nombre de Cristo. Amén. Al parecer vamos a tener un bautismo, hermanos. ¿Quién va a bautizar? ¿Usted, hermano Víctor? ¿Me confirman, por favor, si va a haber alguien que se bautiza? Porque ¿sí? Ok, voy a orar, hermanos, para despedir la reunión. Si usted tiene niños ahí en clase, en la cuna más bien, puede ir por ellos después de la oración. Y si usted puede esperarse aquí un tantito, hermanos, estamos a buen tiempo para tener el bautismo, se los vamos a agradecer, por favor. Vamos a orar. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a cada persona que está aquí. Señor, permítenos regresar en la tarde para aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahorita un bautismo. Por favor, si puede esperarse.